nuestra respuesta al llamado del Señor. Y la idea es que entendamos dos cosas, que tenemos que dar una respuesta que el Señor está provocando por medio de su palabra, por medio de su espíritu, por medio de cosas que pasan en nuestra vida, por medio de las verdades que ha dicho desde antemano. Tenemos que responder a un llamado. Y cuando nosotros pensamos en el llamado del Señor, pensamos en este llamado para salvación. No, no está hablando de eso solamente. Está hablando de más que eso. Y es un poco lo que vamos a ver, y puse ahí en la foto un celular, ¿sí? Como que si nos fueran a llamar para que nosotros respondamos. Esa es un poco la idea. Un tiempo atrás oré para empezar, ¿no? No, vamos a orar para empezar. Algo me faltaba, sí. Gracias, Señor, por este tiempo en que abrimos tu palabra. Gracias porque tú hablas sí o sí a nuestros corazones. Haz que nuestros corazones sean receptivos. Cámbianos. Necesitamos de ti. Eso, hoy y siempre, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Hace una semana creo que estaba viendo, me gusta ver programas de autos, donde desarman autos, arman autos, restauran autos, etcétera. Y había un grupo de ingleses que estaba trabajando en un auto y necesitaban otro para trasladar repuestos, y se les ocurrió comprar una Citroeneta que tenía como 60 años de antigüedad. ¿Sí? Inglaterra, Citroeneta. Nosotros conocimos la Citroeneta porque aquí hubo muchas, hace muchos años atrás. Bueno, y la cosa es que deciden hacerla andar, ponen la llave, giran la llave y no anduvo. Y se preguntan, ¿y cómo anda esta cosa? Y ahí quedaron, no pudieron hacerla andar porque no sabían. Necesitaban saber algo antes, ¿sí o no? Y que había que apretar un botón. Y después la llave. Y ahí andaba. Venía con truco. Y muchas veces en nuestra vida nos va a pasar lo mismo, ¿no? Hasta a veces terminamos desarmando cosas porque no sabemos cómo operarlas. Hablando de cosas físicas, ¿no? Pero en cosas de relaciones personales, también, ¿o no? Y más aún en cómo orar en el Señor cuando no conocemos al Señor. La vida cristiana no es un, comillas, somos salvos, echémosle para adelante, total, Dios nos ayuda. Y uno dice, no, la vida cristiana no es eso. Pero vivimos pensando de esa manera, ¿sí o no? ¿Y qué va a pasar esta semana? No sé, ya echémosle para adelante, Dios me va a ayudar. ¿Lo has escuchado alguna vez o no? Y de alguna manera todos funcionamos de la misma forma. ¿Y es eso lo que enseña la Biblia? No. ¿Y por qué aprendemos eso nosotros? ¿Se da cuenta, no? Hay llamados en la Biblia para nuestra vida que nosotros no oímos, porque no nos gustan, o a veces porque no los buscamos, o a veces porque estamos tan cerrados en lo que nosotros pensamos que no los oímos. Y Pablo está hablando a los hermanos allá en la iglesia o las iglesias que hay en Roma para hacerle ver estas verdades que nosotros necesitamos conocer también hoy día, hoy. ¿Sí? No se trata de echarle para adelante entonces, ¿sí? ¿No? No. Tenemos que resolver unas cuantas preguntas. Primero, ¿conoces al Señor? No es una pregunta simple. ¿De verdad conoces al Señor? Si lo conoces, tienes que dar respuestas al llamado que hizo Él para que tú lo conozcas. ¿Cómo lo glorificas entonces? Ah. ¿Cómo le das las gracias en tu día? Y no son preguntas menores. Dice, buenas preguntas se le ocurrió al pastor. No, a mí no se me ocurrieron. En el capítulo 1, Romanos, versículo 21, lo dice. Pues habiendo conocido a Dios, ¿cuál fue la primera pregunta que le hice? ¿Conoces a Dios? Ahí está, de aquí la saqué. O sea, yo no, la puso Pablo aquí en la Biblia. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. Echémosle para adelante. Total, Dios me ayuda. O sea, me estoy glorificando a mí mismo. Ahí está diciendo esa idea.
ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, según yo creo que es, y su necio corazón fue entenebrecido. Y después preguntamos por qué nos pasa lo que nos pasa. Buena pregunta, ¿no? ¿Conoces al Señor? ¿Cómo lo glorificas? ¿Cómo le das las gracias? Pablo nos dice qué dice la Biblia. Eso es lo que está hablando aquí en esta carta. Bueno, hay muchas más, pero aquí lo va a hacer por medio de preguntas, de cómo un Dios de gloria que debe castigar al pecado, ¿sí o no? Debe hacer eso, ¿no? Sí, Él es un Dios santo, Él es un Dios justo, Él castiga el pecado. ¿Cómo lo castiga? Con muerte. Eso es lo que Él debe hacer por causa de que Él es quien es, un Dios de gloria. Eso está enseñando aquí. Al mismo tiempo, llama a algunos para salvación. ¿Cómo puede ser eso? ¿Entendemos bien esa verdad o no? Y es lo que está diciendo el texto, el versículo 20, Romanos 9, volvamos allá. Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Hay cosas que Dios va a permitir en tu vida que no te van a gustar. Hay cosas que Dios puso en ti que tampoco te van a gustar y tú vas a decir, Señor, ¿por qué me hiciste así? ¿Se equivocó Dios? Pero eso es lo que hacemos, ¿no? Pero Señor, ¿por qué no en vez de esto otro? Echémosle para adelante, total Dios me ayuda. Oye Dios, no me ayudaste. Altercamos con Dios. ¿Dirá el vaso de barro al que lo formó, por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro, Dios sobre nosotros, para hacer de la misma masa? ¿Cómo es esa masa? ¿Cómo es ese barro? Está en pecado. Tiene que ser condenado. No sirve. Esa es la verdad. Según la justicia de Dios, nosotros deberíamos, solo por la justicia de Dios, todos nosotros deberíamos estar muertos, condenados. Esa es la masa. Y dice, ¿o no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa, esa que no sirve, un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Le vas a discutir eso también a Dios? Dios es un Dios de gloria que debe juzgar el pecado con justo juicio. ¿Y qué dice después en el 22? Y que ese Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción y para hacer notorias las riquezas de su gloria. ¿Conoces al Dios de gloria? Las mostró, y la idea es que Dios quiere desplegar su grandeza, su gloria, para que todos reconozcan que de esa masa podrida Él va a hacer algo perfecto. Eso es lo que dice aquí. Las mostró para con los vasos de misericordia que solo Él preparó de antemano para gloria. Wow. ¿Conoces a Dios? ¿Cómo glorificas a ese Dios que, sacándote de la condenación, te prepara para su gloria? Porque esa es tu vida, no es otra. ¿Crees en Dios? ¿Has rendido tu vida a Cristo? ¿Eres de Él? Porque Él te sacó para prepararte para su gloria. ¿Lo glorificas? ¿Entiendes cuál es tu vida, no? ¿Conoces realmente cómo es Dios? A eso nos está llevando Pablo. No es echémosle para adelante, el Señor me va a ayudar. ¿O no? Hay harta diferencia. Desde el versículo 9, 6, que dice,
No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. ¿Cuál es el punto aquí? Que, que hay una discusión que Pablo está resolviendo. Si Dios va a hacer vasos para gloria, ¿por qué no los salva a todos? ¿Por qué hay algunos que no? ¿Por qué si Él dijo, mi pueblo es Israel, hay israelitas que van a ser condenados? Esa es la pregunta. ¿Es injusto Dios? ¿Falló en lo que Él dijo desde el principio? ¿Se acuerda que dijo en Abraham o no? Y en ti habrá descendencia, Israel o no, y será bendita toda la familia de la tierra. ¿Y qué pensáis, Israel? Somos el pueblo de Dios, somos benditos de Dios, no necesitamos nada más, echémosle para adelante. Y se olvidaron de Dios. ¿Falló Dios? Todo el capítulo 9 se enfoca en esa verdad. Versículo 7. Ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos. Bueno, ¿no que en Abraham iban a ser benditas toda la familia de la tierra? ¿Por qué todas no? ¿De qué está hablando? Si no, en Isaac te será llamada descendencia. Y Dios está diciendo, yo no tengo, voy a parafrasear para entender el punto, no tengo por qué salvar a nadie, porque son todos pecadores. Yo los formé para mi gloria, pero ustedes me abandonaron. Lee el Antiguo Testamento, lee la historia de los reyes, crónica. Se fueron en pos de dioses ajenos. Y es lo que va a hablar al final en Oseas. ¿Por qué tengo que salvarlos? ¿Y cuál es la respuesta divina? Porque yo quiero. Porque quiero manifestar mi gloria, mi amor, que tú no conoces, para que lo conozcas. ¿Tiene que salvarnos a todos? No. Tiene que condenarnos a todos. La pregunta no es ¿por qué no salva a alguno? La pregunta es ¿por qué sí salva a uno? No teniendo que hacerlo. Vemos entonces la salvación en Cristo llamando por pura gracia a los que Él escoge eficazmente. Y le agregué el eficazmente para decir que la obra de Dios, cuando Dios dice que la va a cumplir sí o sí. Y nada va a impedir lo que Dios haga. Y si Él va a salvar eficazmente. Y si Él va a condenar de la misma manera, eficazmente. Y ya tienes dos cosas. O estás con el Señor salvo, o estás fuera del Señor condenado. Y el Señor está llamando. ¿Cuál es tu respuesta? Porque entre medio no hay nada. Si a alguien le parece que el Dios soberano ha fallado, es porque no entiende la elección incondicional de Dios, que debiendo juzgarnos a todos, decidió salvar a quienes Él quiere, incondicionalmente. No tengo idea por qué Dios elige a los que elige. La palabra no nos muestra esa verdad. Es un misterio que le pertenece al Señor. Pero lo que sí sé es que la palabra dice que Él elige. Gracias a Dios porque me escogiste, ¿sí o no? ¿Cómo le vas a dar gracias? Veamos ahora el versículo 20. Dice, algo limo ya, ¿no? ¿Quién eres tú que altercas con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? Y vimos, y esto lo vimos en una prédica anterior, de que Dios tiene la potestad de hacer lo que Él quiera. Él es el creador de este barro, de esta masa. Pero los vasos decidieron podrir la masa. Y en vez de tirarla al fuego, Dios dice, yo también tengo la potestad de hacer unos para honra.
Y eso es la parte que nosotros no entendemos, la gracia de Dios. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué se te ocurrió salvarnos? Tú tienes la respuesta, ¿no? A mí se me ocurre solo una, que tampoco alcanzo a dimensionar. Porque de esa manera Dios muestra más grandemente su gloria. Wow. Y me obliga a mirar su gloria, a buscar entenderla. Porque ahí es donde me puso, en vez de la condenación. No tengo otra respuesta. Al ver esta elección de Dios, la masa de barro que no sirve para hacer por misericordia vasos de gloria, vemos la ira de Dios en aquellos que deben ser condenados. Y al ver la justa ira de Dios, esa es la justicia de Dios, podemos también vislumbrar cómo es su misericordia. Si no entiendo cómo es la ira de Dios, lo que yo merezco, la condenación eterna, fuera de Dios, por causa de mis propios pecados, solamente en ese caso puedo entender cómo Dios aplica su misericordia para sacarme de ahí y ponerme en su gloria. Esa es la misericordia de Dios. Si yo no estoy ahí, no la entiendo. Tenemos harto que aprender, ¿o no? Para poder dar respuestas a ese llamado de misericordia que Dios nos está haciendo. A nosotros no nos gusta la injusticia, ¿o sí? Que te hagan daño porque sí, que hablen mal de ti, que haciendo tú el bien, todo el mundo diga que tú haces el mal. Y podemos dar un montón de ejemplos que no terminamos nunca, porque este mundo es injusto por causa del pecado. Bueno, a Dios tampoco le gusta la injusticia. Y Él es un Dios justo, por eso castiga el pecado. Tenemos que grabarnos bien eso en el corazón, para entender su misericordia. La incondicionalidad de la elección divina lo que hace básicamente es exaltar la gloria de Dios. ¿Debe escoger Dios a alguien para salvación? ¿A quién va a escoger? A los que Él quiera. ¿Y cómo lo va a hacer? Incondicionalmente. Como el ladrón en la cruz. ¿Recuerdas el ladrón en la cruz? ¿Cuántos pecados cometió el ladrón en la cruz? Todos. Todos los que pudo cometer en su vida. Y Dios lo salvó porque lo eligió incondicionalmente. Eso mismo hizo contigo y conmigo. Y en la muestra entonces en esta obra de barro. Hay otro argumento de esto que tenemos, si bien esto del alfarero está en el Antiguo Testamento, también en el Antiguo Testamento iba a llamar a los verdaderos israelitas y también a los gentiles a ser su pueblo. Y eso es lo que vamos a ver ahora en el texto desde el versículo 25 en adelante. Voy a leer 24. A los cuales, estos llamados para su gloria, también ha llamado, esto es, a nosotros. ¿A qué nos ha llamado? ¿Se acuerda que le dije que el llamado del Señor no solo para ser salvos, no nos quedemos en eso? ¿Para qué nos llamó? Para que una vez siendo salvos, seamos para su gloria. ¿Qué significa eso? ¿Qué tiene que ocurrir en nuestra vida para que seamos para su gloria? ¿Cómo glorificas al Señor? Ese es el llamado y esa es la respuesta que el Señor está buscando de nosotros. No solo de los judíos, sino también de los gentiles. Termina el 24. Como también vamos al Antiguo Testamento, al libro de Oseas. ¿Has leído alguna vez ese libro, no? Es terrible. Dios va a mostrar el pecado de Israel a través de un profeta fiel que se va a casar con una mujer adúltera para mostrar el adulterio espiritual de su pueblo. En un marido, Oseas, que representa el amor de Dios, que es fiel. No sé si han visto la película de Da Vinci, del Código Da Vinci, ¿sí?
hay una escena donde se juntan ahí unos obispos y el que está a cargo del tema, no me pregunten los nombres porque no me acuerdo, toma un vaso de vino y dice, y con todo lo que está sucediendo, aquí se va a derramar sangre y derrama el vino en la mesa, pero la imagen es impactante porque cuando está diciendo eso, tú te imaginas cómo va a ser derramada la sangre. Bueno, Dios con los profetas obraba exactamente de la misma manera para dar a entender ese mensaje, para que los israelitas vieran cómo iba a ser lo que iba a pasar. Y acá le dice, cásate con una adúltera para que el pueblo vea cómo adulteró. Porque ¿qué pensaba el pueblo de una mujer adúltera? Apedréenla, ¿sí o no? Bueno, apedréense ustedes mismos. Ese era el mensaje que Dios les estaba dando a ellos. Ustedes merecen ser muertos por lapidación, porque son adúlteros espiritualmente. En ese contexto está hablando entonces Oseas. Pero por medio de Oseas llama a los verdaderos israelitas, o sea, los israelitas que sí creen en el Señor, no los que dicen que somos israelitas, pero echémosle para adelante, total, Dios me tiene que ayudar. Y a los gentiles, y esto es, ¿cómo? A ver, gentiles, ¿tu pueblo no es Israel? ¿Y qué dice el texto allá en Oseas, versículo 25? Como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío, y uno dice, Israel. Pero mira qué dice, al que no era mi pueblo, a los no de Israel, ¿cómo se llaman eso? Gentiles, o sea, nosotros. En ese versículo está hablando de nosotros. ¿Lo habéis visto alguna vez así? Que en el Antiguo Testamento, por la idolatría del pueblo de Israel, Dios le dice a Israel, ¿sabes qué? Voy a llamar a la iglesia a la reina. No, no ahora, en otro tiempo, pero la voy a llamar para que sea pueblo mío. Que haya ahí un llamado. ¿Cuál es nuestra respuesta? Todo el texto está hablando exactamente lo mismo. Por eso le puse el título, nuestra respuesta al llamado del Señor. ¿Cuál es? Y dice después, esto es hermoso, y a la no amada, amada. ¡Oh, qué dulzura! ¿Ves cómo Dios te habla en su llamado? Uno piensa, me está ordenando algo. No, amado, para que tú respondas a ese amor. Y también está diciendo que la promesa que Dios hizo desde el principio, ¿no? Lo que vimos en Abraham, en el capítulo 22 de Génesis, va a decir, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Génesis 12, todas las familias de la tierra. Génesis 22, todas las naciones de la tierra. La promesa de Dios no ha fallado hasta el día de hoy. Gracias, Señor, por esa promesa, porque hoy estamos en Cristo. Porque Cristo vino a cumplir esa promesa. Para eso vino a morir en esa cruz. Para que las promesas de Dios sean consumadas. Pablo cita entonces a Oseas y también va a citar a Isaías, que Dios está cumpliendo lo que Él mismo soberanamente se propuso hacer. ¿Y qué dice en Isaías? Leemos 26. Y en el lugar donde se les dijo, no, esto sigue siendo Oseas, perdón. Y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, así serán llamados hijos del Dios viviente. ¡Wow! No solo pueblo, sino que hijos. Y recuerdas el texto ya en 1 Juan capítulo 3, ¿no? Mirad cuánto amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios, y eso somos. ¿Cuánto amor? Una cruz. Toda la ira de Dios para condenar nuestros pecados, pagándola otro por ti.
Jesús lo pagó por ti. ¿Cuánto amor crees que Jesús te da para estar en Él? Porque tú no eres pueblo, ahora eres pueblo llamado hijo de Dios. Y sigue, también Isaías clama, no dice llama, dice clama, tocante a Israel, si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. La puerta del pecado es ancha. Los idólatras sobran, son incontables. La puerta de la salvación es angosta. ¿Han escuchado eso alguna vez, no? Jesús mismo lo dijo. Pero antes, desde antes está diciendo lo mismo. Dios siempre va a salvar a un remanente de su pueblo. Porque si no salva a un remanente de su pueblo, sigue diciendo Isaías, en el versículo 28, porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra, Sí, sobre la tierra en justicia y con prontitud. O sea, va a haber juicio. Y como antes dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, o sea, este remanente, o si no hubiese salvación en el Señor, como Sodoma habríamos venido a ser y a Gomorra seríamos semejantes. ¿Qué quiere decir eso? ¿Se acuerdan de Faraón o no? Que tenía el corazón endurecido. Exactamente eso. Que nuestros pecados no habrían terminado jamás y habríamos sumado pecado tras pecado si Dios nos hubiese dejado un remanente. Si Dios no da salvación, nosotros no habríamos terminado de pecar nunca. Y anda a saber tú la cantidad de pecados y la calidad de pecados que hubiésemos cometido, porque nosotros somos malos. Eso está declarando Isaías. La verdad del Señor que no nos gusta conocer, pero también el llamado del Señor para sacarnos de esa verdad. A veces nosotros pensamos que la verdad del Señor es solamente Cristo nos salva. No, la verdad del Señor también es, mira, tú eres tan pecador que anda a saber tú en qué cantidad de pecados vas a terminar. Es verdad también. Pablo está citando entonces estos textos del Antiguo Testamento para mostrar que este Dios de gloria va a cumplir lo que él mismo dijo que iba a cumplir, lo que él se propuso en su soberanía hacer, y levanta a Oseas, este profeta, para mostrar como una figura su promesa o su poder y amor en su esposa Gomer, que es la adúltera, para llamarnos a él. Pedro dice este mismo texto, y quizás lo podamos entender mejor acá. Dice, vosotros, esto es primera de Pedro capítulo 2, versículo 10, dice, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, es lo mismo, ¿no? Pero que ahora sois pueblo de Dios, gracias Señor, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Y tenemos un llamado con un propósito de Dios, ¿o no? ¿Cuál propósito? ¿Cuál propósito? Bueno, leamos el versículo anterior. Yo le leí el 10, leamos el versículo 9 de lo que está diciendo Pedro. Mas vosotros sois linaje escogido. Lo mismo que está enseñando Pablo en Romanos. Real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. El que no era pueblo ahora es mi pueblo. Para que, y aquí está el propósito, anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Y está hablando de predicar el Evangelio? Sí, pero ¿solo de eso? No. ¿Cómo podemos nosotros que salimos de las tinieblas mostrar su luz admirable?
que Cristo sea visto en nuestras vidas. Ese es el llamado que el Señor está haciendo. Ese es el pueblo que Dios está construyendo. ¿Y cuál es nuestra respuesta? No era un simple llamado, ¿no? No. Y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Eso es lo que está haciendo el Señor y está explicando lo que anunció previamente en el versículo 8 de Romanos 9. Dice, esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, hablando de los israelitas, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes, los que están en Cristo. En esa promesa, la de salvación en Cristo, esa promesa hecha antes en Abraham. Ok, ¿y qué pasó con Israel entonces? Se va a dejar un remanente. No todos los de Israel son israelitas, parte diciendo Pablo en este capítulo, sino solo aquellos que van a ser llamados a salvación. No depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios, que tiene misericordia. Yo bendeciré al que yo bendeciré. ¿Cuál es tu respuesta a este llamado? ¿Cómo lo glorificas? Te llamó, ¿cierto? Te está llamando. ¿Cómo le das las gracias? En el versículo 30 vamos a ver ahora la otra cara de la moneda. ¿Qué vimos? Dios elige incondicionalmente. ¿Sí? Él, debiendo condenarnos a todos, va a elegir a algunos para salvación incondicionalmente. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? Ya, creo que ya se imagina lo que tenemos que hacer nosotros, ¿no? Responder al llamado. Y esa es la otra cara de la moneda. La elección es incondicional. La salvación requiere mi respuesta. Sí, Señor, creo, me arrepiento, sálvame. Hay responsabilidad del hombre. ¿Cuánta? Voy a hacer un paréntesis, no me hagan caso a lo que voy a decir, sino que es para dar un poco a conocer la idea. Esto es una versión mía. La salvación depende en un 100% de Dios. Eso es bíblico. ¿Sí? Él nos crea, Él nos llama, Él nos escoge, Él nos salva. En Cristo. Pero la salvación también depende al 100% del hombre. Porque si yo no respondo a ese llamado, ¿quién es el que tiene que creer para ser salvo? Yo. Y ese es mi 100%. Tú dirás, tu 100% es nada comparado con todo lo que Dios está haciendo. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Cerramos paréntesis. Y esta es la otra cara de la moneda, que el hombre es responsable delante de Dios. Si no, ¿cómo respondemos por qué Israel rechazó a Cristo? ¿Son responsables o no? Absolutamente. La respuesta aquí que Pablo está dando en este texto es que los judíos, aún teniendo las escrituras, decidieron permanecer incrédulos. Mira lo que dice el 30. ¿Qué pues diremos a esta salvación tan grande, a esta elección incondicional que Dios está haciendo, que proveyó desde el principio, que no faltó a sus promesas? ¿Qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado justicia, es decir, la justicia que es por fe. Los gentiles no conocían la ley, por lo tanto no iban a buscar justicia en la ley, sino que no hicieron nada para buscar a Dios hasta que Dios los salvó. Es la historia nuestra, ¿no? Eso es lo que está diciendo ahí el versículo 31. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó.
¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras, sino como si hacemos obras vamos a alcanzarlas, sino en nuestras manos, según como yo quiero, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Como está escrito, he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída. Y el que creyera en él no será avergonzado. Y está diciendo esta verdad, la responsabilidad es tuya. Yo hice todo. Tú tienes que responder. Israel, ¿cómo respondió? Nosotros vamos a cumplir la ley. Vimos en la escuela dominical cómo, incluso cuando comienza la iglesia, los creyentes judíos que trataban de hacer, volver a poner los ritos del judaísmo para cumplir ciertas cosas de la ley, porque se veían como desnudos sin la ley. ¿Y mis obras dónde están? ¿Por qué? ¿Por qué creen ustedes que hacían eso? Por lo mismo que nosotros hacemos cosas parecidas. Porque Dios destruye la soberbia del hombre en la salvación. Tú no puedes hacer nada, salvo responder mi llamado. Esa es tu responsabilidad. Es por fe, no es por nada que tú hagas. Y si tú mereces algo de lo que tú haces, es ser condenado. Y eso es lo que los judíos no quisieron entender. Nosotros no podemos ser condenados porque somos el pueblo de Dios. Vamos a hacer la ley y dejaron a Dios fuera. Eso es lo que está narrando aquí el texto. Los judíos, aún teniendo las escrituras, decidieron permanecer incrédulos. Y uno ve hoy día, ya no judíos, en el mundo en general, que hay muchos millones que quieren permanecer incrédulos. No, yo no quiero creer eso. Y cuando una persona declara no querer creer en Cristo, es porque está declarando también otra cosa con eso, ¿no? ¿Qué estoy declarando? Yo sabré. Yo veo cómo lo hago. Pero no quiero morir, ¿sí o no? Yo quiero estar en el paraíso. Ahí me la arreglo. Voy a ser un hombre bueno. Y mil historias. Exactamente lo mismo que los judíos. Uno dice, oye, los judíos tenían todo ahí y rechazaron al Mesías. ¿Y nosotros no hacemos lo mismo? Si bien Dios es soberano en la elección, Él no elimina la responsabilidad del hombre. ¿Recuerdas que leímos Romanos 1:21? Que decía que habiendo conocido a Dios no lo glorificaron ni le dieron gracias. Bueno, el versículo 22 dice, profesando ser sabios, se hicieron necios. Y esa es la condición del hombre hoy. El problema es que el hombre siempre buscará con afán, y nosotros no pensamos, sí, pero es con afán, es nuestra vida hasta ahí, encontrar el favor de Dios por mérito propio. Oye, pero si era tan bueno. ¿Lo escuchás, no? ¿Y? Puede haber sido mejor que todo el mundo. Pero si negó a Cristo, es por fe. Los gentiles, o para ir al contexto, los que estaban sin las escrituras, sin la Biblia, sin la ley, no estaban buscando una correcta relación con Dios, no estaban buscando la justicia, eso dice, ¿no? En el versículo 30, que los gentiles no iban tras la justicia, tras tener una correcta relación con Dios, sino que querían tener una correcta relación con su idolatría. Esto es lo que yo creo. Y la Biblia está llena de esos ejemplos y nosotros conocemos esos ejemplos en todo el mundo, pero también en nosotros en algún tiempo. No es raro. En el capítulo 10, versículo 20, dice, e Isaías dice resueltamente, fui hallado de los que me buscaban.
esto como Dios hablando, que Dios fue hallado de los que lo buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí, hablando de los gentiles, por gracia, por misericordia. En el capítulo 9, versículo 15, mira lo que dice acá. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que corre, sino de Dios, que tiene misericordia. La salvación a los gentiles llegó con tal fuerza, y estamos hablando del tiempo de Pablo escribiendo la carta a los romanos, que estaban llenando las iglesias. ¿Quiénes? ¿Judíos? No, gentiles. Y las iglesias, en muy corto tiempo, estuvieron llenas básicamente solo de gentiles. Y es lo que pasa hoy en día, ¿no? La elección de Dios es incondicional, pero la salvación requiere que tú creas y te arrepientas. Y eso dice también en el capítulo 10, lo vamos a ver más adelante, versículo 9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, ¿hay algo que nosotros tenemos que hacer o no? Esa es nuestra responsabilidad. Señor, tú eres Dios. Ese es Jesús. Y creyeres, hay otra cosa, ¿no? En tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Con esa salvación que te da incondicionalmente el Señor. ¿Por qué? Y no se trata de, este texto es interesante, porque no se trata de predicar el Evangelio una vez, 2 veces, 3, 40 veces, 3 años, 4 años a la misma persona porque todavía no se convierte. O que de repente digan, sí, voy a hacer una oración para confesar que yo creo en Cristo. ¿Han escuchado eso alguna vez, no? Dice algo. Pero mira lo que dice el texto. Porque con el corazón ese que Dios cambió por medio de su Espíritu Santo, regeneración se llama. Es una obra de Dios, porque con el corazón se cree para justicia, para estar alineado con Dios en la misma justicia que Él tiene, que la da Cristo. Es un regalo. Pero con la boca se confiesa para salvación. No nos quedemos solo con lo que se dice, porque lo más importante es la obra que Dios hace. ¿Hay responsabilidad del hombre? Absoluta. Y la tenemos escrita en este mismo texto. Dios te da el don de la fe. Amén. Por gracia. Y conocemos el versículo, lo recitamos en la mañana, ¿no? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Pero somos nosotros los que creemos. Dios no cree por mí. Yo tengo que creer por mí mismo el don de la fe que Él me da para ser justificado en Cristo, recibir ese regalo de la justificación. Nadie que no tenga la misma justicia de Dios puede estar con Dios, ¿o sí? No. ¿Puedes tú tener la justicia de Dios para estar siendo uno con Él? No. No hay ninguno. Romanos 3:10. Salvo que Cristo te dé esa justicia. Porque somos justificados por la fe. Romanos 5:1. Ese es el regalo que nos hace Cristo cuando creemos y podemos entonces ser uno con Él. Wow, ¿cómo respondo a eso? ¿A esa verdad? ¿Vas a glorificar al Señor o no? ¿O vas a seguir glorificándote a ti mismo? Pensando en, me falta esto, esto otro. Si al creer por fe nos hace uno con Él, podemos entonces ser tan justos como Él. Y esta es una verdad que cuesta decirla, porque cuesta entenderla. Pero es lo que Dios hace. Cuando yo digo, Señor, heme aquí. Pregunta, ¿cómo vives? Si el Señor hizo eso en ti, ¿cómo vives eso que el Señor hizo en ti? ¿Cómo es tu vida en el día?
¿Cómo planificas tu vida? ¿Cómo la compartes? La ley no salva a nadie, ¿o sí? No. Lo que hace la ley es mostrar a Dios. Yo soy Dios, yo soy así, esto quiero. Pero también muestra, pero tú no puedes cumplirla, porque nos muestra cuán pecadores somos. Y gracias a Dios por esa ley que nos muestra esa verdad. Eso es lo que le pasaba al pueblo de Israel. Muestra nuestra condición ante el Dios que se manifiesta en esa ley. En Gálatas 2:21 dice, pues si por la ley fuese la justicia, ¿se acuerdan qué era la justicia? El regalo que Cristo nos da para ser justificados y ser uno con el Señor. Ahora, que si por la ley fuese la justicia, entonces, ¿para qué murió Cristo? ¿Se entiende, no? No es por lo que yo pueda lograr. La pregunta es, si tú no puedes lograr nada y el Señor te da todo, ¿cómo vives ahora con todo lo que Dios te dio? ¿O tratamos de seguir consiguiendo favores del Señor? ¿Vives como si la gracia mora en ti por tus obras? Es una buena pregunta, ¿no? Señor, yo vivo en ti, yo estoy en tu gracia y mira las cosas que hago y voy a preocuparme de hacer más. Pregunta, ¿Dios te mandó a hacer eso? ¿No le preguntaste primero? ¿No viste quién es Dios? ¿Qué es lo que está haciendo en ti? Es un poco la respuesta, ¿no? ¿Buscas bendiciones por, comillas, cumplirle a Dios? Un ejemplo muy trivial. Vamos a tener un día de aseo. ¿Sí? Yo voy a venir a trabajar, a servir en la iglesia, a dejar el templo hermoso que es el templo del Señor para que Dios se regocije en nosotros. ¿A quién puse primero? Dije yo. ¿En quién estoy pensando primero? En mí. Pasa sutil, ¿no? Pero si yo me pongo a orar para decir, Señor, no solo ese día, sino cuando tú quieras, permíteme servir para darte gracias por todo lo que tú me has dado. ¿Servir en qué? En lo que tú quieras. En el don que tú me diste. No sé. Es distinto. Estoy haciendo, en el fondo voy a terminar quizás haciendo lo mismo, ¿no? Pero es distinta la forma. A eso estoy apuntando. Versículo 33 dice, como está escrito, he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída. ¿De quién está hablando? Del Señor Jesucristo. Y este texto lo está sacando de Isaías. Y en Isaías 8:14 dice, entonces Él, Dios, será para nosotros por santuario. ¿Te imaginas la figura, no? ¿Qué está diciendo Dios? Que Él va a ser nuestro santuario, nuestro templo, donde permanecer en Él, donde alabarlo a Él, donde escuchar su voz, como nuestra iglesia. ¿Y cuál es la piedra angular de ese templo? Jesucristo. Ah. Y tienes dos opciones con la piedra angular, que dice el versículo 33, al final, o sea, al principio. O va a ser para ti de tropiezo, te va a destruir, porque no estás en Él. O, si creyeres en Él, no serás avergonzado. Y ese es un llamado que tiene dos respuestas. Unas cuantas preguntas. ¿Conoces al Señor? ¿Cómo lo glorificas? ¿Cómo le das las gracias? Tenemos harto para orar, para reflexionar y para buscar en el Señor. Oramos. Gracias, Señor, te damos por esta palabra que puede sonar fuerte, pero más allá de eso,
es una verdad. Tanto lo que tú dices en tu palabra respecto de tu obra desde el principio, anunciada de antemano, como también aquella que está en nuestros corazones, que nos resistimos a la sola fe, a la sola elección, queriendo poner algo en nuestras manos. E intentar vivir de todas las cosas que tú nos das, aún así, presumiendo que sabemos, pensando en que podemos seguir adelante, total, tú nos vas a arreglar la carga en el camino. Permite, Señor, que esté eso lejos de nosotros, que vayamos poniendo carga que no corresponde a la vida que tú nos has dado, porque esa no te glorifica. Permítanos entender que debemos aprender a vivir para tu gloria, para que tu gloria sea manifestada hoy por medio de esta iglesia. En el nombre de Jesús. Amén.